Amigos, bienvenidos una vez más a esta secuencia de conferencias o clases gnósticas. Vamos a continuar con el estudio, con la información sobre el gnosticismo. En esta oportunidad nos toca estudiar el tema número 16, que se titula Las dimensiones. Cuando hablamos de dimensiones, vamos a hablar en esta oportunidad, no estamos hablando de cuestiones de medidas. No son esas dimensiones a las que nos vamos a referir. Cuando hablamos de dimensiones, en este tema nos referimos a planos de vida. Podríamos llamarle mundos de vida, pero a veces cuando decimos mundo, nuestra mente tiende a figurar un globo terráqueo. Diremos que son planos de vida, planos de manifestación de vida. Donde existe, en cada dimensión existe vida, existen seres que habitan, seres con diferente nivel de conciencia, por supuesto, de una dimensión a otra. Existen 7 dimensiones. 7 dimensiones. Alguien podría decir, bueno, pero yo he escuchado que existen más, que existen 12 o qué sé yo cuántas, dependiendo de la persona que da la información. Algunos que desconocen un poco de esoterismo, algunos pseudoesoteristas mencionan determinado número de dimensiones. Vamos a aclarar, 7 es un número de orden de creación. Tenemos 7 días de la semana, 7 razas, 7 cuerpos, 7 iniciaciones, en todo va eso, ¿no? Es un orden de creación. Lógicamente, algunas de estas dimensiones tienen subdivisiones, ¿no? Como la quinta dimensión, que tiene el astral solar, el astral lunar, el plano mental. El plano mental tiene lunar y superior, por supuesto. Igual la sexta dimensión tiene diferentes planos, el causal, el átmico y el búdico, diferentes planos. Ya vamos a hablar de eso. Estamos aclarando eso para que no digan, hay más dimensiones, que fulano dice esto, que fulano dijo lo otro. Son subdivisiones de las auténticas dimensiones. Muy bien. Ahora, nosotros en este mundo físico vivimos en la tercera dimensión. Este mundo es el mundo material, tercera dimensión, mundo físico. No nos referimos a la capa terrestre, nos estamos refiriendo al plano de vida. Todo lo que se mueve sobre esta capa terrestre, lo que podemos ver con nuestros ojos físicos, lo que podemos darnos cuenta que existe con nuestros 5 sentidos, nos damos cuenta de lo que existe en este mundo físico. Eso es la tercera dimensión. Esto es la tercera dimensión. Acá en esta tercera dimensión nosotros encontramos nuestra humanidad, encontramos bosques, lagos, ríos, océanos. Todo eso encontramos en este mundo físico, las grandes ciudades, ¿no? Encontramos, eso es lo que se denomina la tercera dimensión. Esta tercera dimensión obviamente está ocupada. Acá habitamos nosotros los seres humanos. Y encontramos todo lo que tiene relación con nuestra vida. Las grandes ciudades con sus edificios, los bosques, los ríos, los lagos, ya mencioné eso, pero lo volvemos a repetir. Esa es la vida de esta tercera dimensión. Nosotros con nuestro cuerpo físico tridimensional, así le llamamos al cuerpo físico, el cuerpo físico tridimensional, porque pertenece a esta tercera dimensión. Muy bien, ¿por qué mundo tridimensional? Porque nosotros en todo aspecto que vemos, siempre tenemos 3 dimensiones. Todo objeto tiene 3 dimensiones. Lo alto, lo largo y lo ancho. 3 dimensiones. Todas las cosas se ven así. Este objeto tiene esas 3 dimensiones, ¿no? Y así, un escritorio, una casa.
Pero aquellos que conocen un poco de dibujo técnico o dibujo arquitectónico van a decir, oh no, pero existe otra vista, la vista invisible del objeto. Ya lo dijo, la vista invisible, ¿no? Que la hacemos notar con líneas invisibles, las líneas punteadas que se usan en dibujo técnico, que eso da la forma del lado que no vemos, ¿no? Este objeto solo le puedo ver esto, esto y esto, pero no le veo el otro lado, ¿no? La vista invisible del objeto que vamos a construir. Pero si vemos, ya dijimos, invisible, no la vemos, sabemos que existe porque ya fuimos al otro lado a verla y la podemos dibujar en un plano, pero no la podemos ver. Entonces, lo que podemos ver son 3 dimensiones de cualquier objeto. Eso es todo, por eso se denomina el mundo tridimensional. El ser humano puede percibir 3 dimensiones, ¿no? Entonces, pero, vamos a decir así, nosotros estamos acá, en este aspecto, 3 dimensiones, y vive la humanidad acá. Ahora, alguien puede decir, bueno, ¿qué hay con la 2 y la 1? Bueno, esas corresponden a organismos más pequeños, que no vale tanto la pena entrar en detalles, pero para aquellos que tienen cierta curiosidad, vamos a decir que la primera corresponde a organismos con sentidos de percepción muy bajos, como el gusano, ¿no? Que siempre va por ahí caminando en línea recta, ¿no? Siempre ve un punto, no se percata de las dimensiones. Y después la segunda dimensión es para animales más complejos, como el caballo, la vaca, ¿no? Ya percibe algunos planos, ¿verdad? La altura, ¿verdad? Camina, ve la altura, salta, y eso, pero el grosor no lo distingue muy bien. Entonces nos damos cuenta cuando salta, ¿no? que le falta cierta coordinación al caer allá, ¿no? No coordina bien. Entonces, pero no nos vamos a meter mucho en esos detalles porque no corresponde realmente a la psicología del ser humano. Vamos a hablar de aquello que corresponde a nuestra psicología, aquello que debemos de conocer para la transformación interior. Muy bien, entonces así es, ¿no? La primera dimensión es una secuencia de puntos. Cuando unimos esa secuencia de puntos es una línea. Cuando nosotros desplazamos esta línea se convierte en un plano y ya tenemos 2 dimensiones, ¿no? Cuando desplazamos esa línea, un plano es una secuencia de líneas. Una línea es una secuencia de puntos. Y después tenemos las otras dimensiones, ¿no? La tercera dimensión, que es lo que nosotros podemos percibir. Entonces, acá, esta tercera dimensión es la escuela. Es donde la ley divina nos manda, donde mandó nuestra esencia y la ubicó dentro del cuerpo físico. De cada ser humano está la esencia. Y vino a esta tercera dimensión, porque acá la tercera dimensión es la que se presta para el gimnasio psicológico, para la escuela, para graduarnos. La tercera dimensión es la que se presta para que el ser humano se gradúe como hombre, como maestro, como iniciado, como ángel, como arcángel, como hombre liberado. Esta es la escuela. Acá a todo mundo nos toca el amor propio, la ira, el rencor, resentimientos, la lujuria, la pereza, la envidia, la codicia. Cualquiera nos toca ese botoncito de ese defecto y ahí lo descubrimos. Y ahí lo eliminamos. Y ahí la esencia crece dentro de nosotros. Entonces, esta es la escuela que se presta para nosotros cumplir con nuestra tarea, cumplir con nuestra misión, cumplir con nuestro trabajo. Entonces, la tercera dimensión está ocupada. Mas, sin embargo, más allá de este mundo físico, de esto que podemos nosotros ver con nuestros sentidos, todo esto que existe, más allá de eso, existe una cuarta dimensión. Esa cuarta dimensión es un plano de vida similar al físico, ya digamos así. Similar en el sentido de que existe humanidad, de que existe vida. Entonces, esa dimensión es casi física.
esa cuarta dimensión. Lo que se denomina el Edén de los libros sagrados, que el ser humano vivía en el Edén, otra dimensión, con otra forma de vida superior a la física, con un estado de conciencia superior a la física, a esta tercera dimensión. Entonces, ahí también hay humanidad, ahí hay vegetación, ahí hay plantas, ahí hay ríos, ahí hay lagos, hay océanos, hay montañas, todo eso en la cuarta dimensión. En la cuarta dimensión encontramos los elementales de la naturaleza. Aquello que antiguamente le llamaban a los duendes. Eso es habitantes de la cuarta dimensión. Los elementales de la naturaleza, lo que antiguamente le llamaban los duendes, los gnomos, los pigmeos, las salamandras, los silfos, en fin, etcétera, 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 dependiendo del elemental a que se refieran. Entonces, esos habitan en la cuarta dimensión. Cada planta, cada roca, cada elemental, ya sea de agua, de fuego, de aire, tiene su manifestación física, ¿no? Toda roca, todo árbol es el cuerpo físico de un elemental, obviamente, que ese se desenvuelve en la cuarta dimensión y que hace mucho tiempo, muchos años, quizás nuestros bisabuelos tenían esa percepción de eso que se llamaba duendes. Simple y sencillamente es la parte superior anímica de un objeto como planta o roca o lo que sea que se hacía tangente en el mundo físico. Eso no es un cuento, es una realidad, ¿no?, de los elementales de la naturaleza. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a aclarar algo antes de seguir adelante. Eso no quiere decir que ese elemental esté metido las 24 horas, 7 días de la semana, 365 días del año, metido dentro de ese árbol, no. Eso es el vehículo de manifestación, ese entra y sale, se pasea por ahí. Por eso de los duendes, de las hadas que salían antiguamente, que eran tangibles. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de salir. Ahora, dentro de nosotros tenemos la esencia. ¿Cuándo sale la esencia de nosotros? Cuando dormimos. Entonces, en cambio, el elemental de las plantas o algo tiene su momento para salir, su momento para abandonar su cuerpo físico. Y por lo general siempre pasa afuera. Cuando nosotros pedimos, mejor dicho, cuando nosotros tomamos una planta para que nos cure, ¿quién cura? Eso es el elemental. La parte anímica, la esencia, la chispa divina de esa planta es la que nos cura. No es la planta en sí, sino la parte anímica. Esa trabaja. Si nosotros trabajáramos sabiamente con los elementales, haríamos maravillas. Si supiéramos pedir a los elementales que nos curen, eso nos curarían. Eso llegan y hacen su masaje, su curación en el momento en que el cuerpo físico descansa. Muy bien, entonces, a la cuarta dimensión se le denomina el tiempo, ¿no? Porque todo nace y todo muere dentro del tiempo. El tiempo porque no es perceptible. Ejemplo, un día, nosotros decimos un día, desde que sale el sol hasta que se oculta el sol. Pasaron, dependiendo de la zona del planeta en que vivamos, pueden pasar 8 horas, 10 horas, 12 horas, dependiendo. Entonces, así decimos es el día, tantas horas, pero ¿podemos agarrar un pedazo de esas 12 o 8 o 10 horas? No, no podemos. Es el tiempo. Todo nace y todo muere dentro del tiempo. Nuestra edad, por ejemplo, pasaron 50, 40, 30, 20, 60 años de nuestra edad. ¿Dónde están? No existe. No existe. Nosotros apenas podemos percibir ciertos fenómenos de la cuarta dimensión. Por ejemplo, percibimos el viento, el aire. Lo sentimos, mejor dicho, pero no lo vemos. El tacto nos permite eso. No lo vemos. Los perfúmenes, por ejemplo. Los olemos, pero no lo podemos ver.
No podemos agarrar 3 libras de perfume, ¿no? Claro, alguien va a decir, bueno, sí, tenemos el líquido, ¿no? El spray, lo que sea. Pero el olor, nos referimos a eso. Del perfume no lo podemos ver. Los alimentos que ingerimos, la parte vital de todos los alimentos, de las frutas, de los cereales, de las carnes, de todas las legumbres que ingerimos, el cuerpo físico absorbe esa parte vital de esos alimentos y lo usa para energetizar nuestro cuerpo físico, para darle vida, para mantenerlo vivo. Lo grotesco, lo físico es desechado. Nosotros ingerimos cualquier verdura, por ejemplo. ¿Vemos el alimento? No lo vemos, pero queda en nuestro cuerpo físico. El cuerpo vital de nuestro cuerpo físico pertenece a la 4ª dimensión. Eso que algunos psíquicos llaman el aura, esa luz que existe alrededor de nuestro cuerpo físico, eso es el cuerpo vital, el que recupera nuestro cuerpo físico cuando descansamos. Nosotros, por ejemplo, nos acostamos cansados, agotados, nos acostamos a dormir. A las 4 o 5 horas o lo que sea que hayamos dormido, nos levantamos con ánimo nuevamente, con ganas de seguir adelante. Pero, ¿quién hizo ese trabajo? ¿De dónde salió la energía? Del cuerpo vital. ¿Lo vemos? No lo vemos, pero nos damos cuenta que nuestro cuerpo físico está revitalizado. Obviamente, todos los elementales también viven en la naturaleza. Hay regentes, hay devas, hay maestros que viven dentro de la 4ª dimensión, que se encargan de organizar la naturaleza, de ordenar la naturaleza para que todo tenga vida, las plantas, las rocas, el agua, el fuego, ¿no? Todo eso. Existen seres, devas, maestros, que están más allá del bien y del mal, que son dioses capaces de crear con la fuerza del verbo. Así que la naturaleza no está abandonada a la intemperie. Todo está ordenado por seres superiores y dirigido por seres superiores. La 4ª dimensión. Ahora, también podemos percibir ciertos fenómenos de la 4ª dimensión. Por ejemplo, hay lugares en el planeta que se abren ciertas puertas dimensionales, llamémosle así, en muchos lugares del planeta, en determinadas épocas, determinados momentos. Se abren esas puertas y claro, el que pasa por ahí en ese momento desaparece del mundo físico y penetra a una 4ª dimensión. Ahora, ¿qué sucede con los que penetran a una dimensión diferente? Siguen viviendo como vivimos acá en el mundo físico, siguen viviendo, comiendo, vistiendo, haciendo actividades, siguen viviendo en ese mundo hasta que se les cumple su momento de dejar de existir, con su cuerpo físico y todo. Estamos entrando a un momento que digamos, ¿qué es eso, no? Muy bien, existen ciertas puertas, como decía, en nuestro planeta que se ponen en actividad cada ciertas épocas, ciertos momentos. Ejemplo de ello, el Triángulo de las Bermudas, muy famoso a nivel mundial. Claro, hay otros lugares, por supuesto. El Triángulo de las Bermudas es el que se encuentra entre las costas en el Océano Atlántico de este país, de Estados Unidos, especialmente del estado de la Florida, la isla de las Bermudas y Puerto Rico, ¿no? En ese triángulo, vamos a decir lo que se denomina el Triángulo de las Bermudas, porque es ese punto del océano en el cual se han perdido embarcaciones, aviones. Nunca más se ha sabido de ellos, nunca. Desaparecida la tripulación. Algunas veces han encontrado algunas embarcaciones, pero la vida no existe. Los seres que iban en esa embarcación no los han encontrado en ningún momento, ni su equipaje ni nada. Lo que pasa es de que ese Triángulo de las Bermudas fue famoso y es famoso porque muchas veces hay aviones que pasan, realmente los aviones se evaden ese punto de pasar por ahí, pero hay personas que van a bucear, como se denomina, ¿no? Los buzos, que les gusta meterse bajo las aguas del océano a gran profundidad. No pasa nada. Muchos barcos pasan por ahí, muchas lanchas,
no pasa nada, no se pierde. Pero hay oportunidades en que esa puerta dimensional se abre. Y ahí es cuando desaparecen. Después se vuelve a cerrar. Puede ir otro a buscarlos y no los encuentra. Pero siguen viviendo, ¿no? Bueno, hay historias de eso, ¿no? Cuando nosotros buscamos por ahí en internet, ahora que es famoso eso del internet, el YouTube y todas esas cosas, encontramos uno de los más sobresalientes, por ejemplo, el vuelo 19, cuando se perdieron 5 aviones bombarderos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que salieron de la base ahí en el estado de la Florida. Salieron con una misión, ¿no? De ensayos, bombardeos y cosas por el estilo. Allá por el 5 de diciembre de 1945, podemos encontrar por ahí información de eso en YouTube. No nos vamos a detallar de eso porque este tema se alargaría demasiado. Lo vamos a resumir en el cual esos aviones salieron, hicieron algunos ensayos, quisieron regresar, ¿no? Y salieron y después dijeron, estamos perdidos, no sabemos dónde estamos, el mar se ve diferente, nuestras brújulas, nuestro equipo de identificar la zona no funciona, las brújulas dejaron de funcionar, los radares, todo. No sabían dónde estaban, el mar se veía diferente, el ambiente diferente. Siguieron volando, les daban órdenes de la torre de control que giraran a tal lado y decían, no vemos tierra. Decían, nos quedan, no sé si 25 o 40 minutos, no sé cuánto para poder volar con la gasolina que quedaba. Y más sin embargo pasaron 2 horas y todavía seguían volando y se podían comunicar a través de la torre de control, cierto poco, cosa increíble, ¿no? 2 horas después de quedarle 25, 30 o 40 minutos, no recuerdo esa historia por ahí, para poder volar, después desaparecieron de radar, nunca se supo. Después salió un avión, un hidroavión o un anfibio, como le llaman, un avión que puede aterrizar sobre el agua, no se hunde, cae sobre el agua y no se hunde, ¿no? Se desapareció también, ¿no? Dedicaron embarcaciones, aviones, Fuerza Aérea de Inglaterra, Fuerza Aérea de Estados Unidos, en fin, una búsqueda tremenda, por aire, sobre el mar, en el fondo del mar, nunca se encontró nada. Eso es, por ahí, curiosidad de ustedes si quieren entrar en esa información a buscarla por ahí. La vamos a dejar hasta ahí para no hacer largo este tema. Entonces esas son puertas dimensionales. ¿Qué pasó con esos seres? ¿Siguen viviendo en esa dimensión? No. Siguen viviendo y comiendo, haciendo todas las cosas de la vida diaria, exactamente igual. Más allá de esa cuarta dimensión que está habitada, existe una quinta dimensión. Esa quinta dimensión se le denomina la eternidad. La cuarta era el tiempo. La quinta es la eternidad. ¿Por qué? La eternidad, porque ahí se junta el presente, pasado y futuro. Por eso se le denomina la eternidad, la quinta dimensión. Esa quinta dimensión también está habitada, es un plano de vida, es un plano de manifestación. Esa quinta dimensión es lo que se denomina el mundo de los sueños. Vamos a aclarar. Ya vamos a aclarar eso porque se le denomina eternidad. Esa quinta dimensión o mundo de los sueños está dividido en el plano superior y el plano inferior, el solar y el lunar. Y está habitada. Y encontramos también ríos, montañas, lagos, templos, edificios, casas, seres que habitan en sus hogares, seres que trabajan y hacen sus funciones para poder vivir. Ellos comen, se divierten, visten, igual que lo hacemos en el mundo físico. Ahora bien, esa quinta dimensión o mundo de los sueños puede decir, bueno, el sueño es esto, esto y lo otro, ¿no? Una ideología, una idea de la mente, una forma mental, como quiera que sea. No, es un plano de vida. En la parte inferior, por supuesto, de esa quinta dimensión encontramos la parte lunar y ahí encontramos la réplica del mundo físico. Lo que es el mundo físico lo encontramos en la quinta dimensión. Ahí encontramos las personas que ya fallecieron,
Por eso muchas veces nosotros soñamos con personas que ya fallecieron y los vemos como si estuvieran en el mundo físico y les podemos decir, hey, tú ya falleciste. Y dice, no, sigo viviendo, mira, no, sigo existiendo. Para ellos, como la conciencia está dormida, no se dieron cuenta que ya fallecieron, que ya desencarnaron, que no están en el mundo físico, sino que están en la quinta dimensión. No se dan cuenta, porque su conciencia duerme. Nunca se esforzaron en la vida por despertar la conciencia, lo que buscamos en los estudios gnósticos. Ellos siguen viviendo en ese mundo, en el plano lunar, por supuesto. Ahora bien, en esa quinta dimensión, allí viven, como dijimos, los seres ya fallecidos en la parte inferior y también los que no han fallecido cuando duermen van a esa parte inferior, están dormidos, la esencia viaja a ese mundo, a esa quinta dimensión y puede percibir muchas cosas, ¿no? Ahí muchos se dan cuenta que estuvieron bañando en tal lado, que comieron tal cosa, que estuvieron comiendo con fulano, que se juntaron con el familiar, el amigo que existe en otro país, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, existe en esa quinta dimensión un plano superior, el plano solar, llamémosle así. Ese plano solar de esa quinta dimensión, que es más arriba, tenemos la quinta lunar, la quinta solar, ahí encontramos los maestros de la sabiduría, ahí encontramos los templos de la venerable logia blanca, ahí encontramos a los maestros que existían, ahí encontramos al maestro Samael, ahí encontramos al maestro Rabolú, ahí existe la iglesia gnóstica, por ejemplo, ahí encontramos al maestro Jesús, ahí encontramos a todos los maestros de la historia, aquellos que decidieron quedarse a vivir en la quinta dimensión por amor a la humanidad. Cuando decimos por amor a la humanidad es porque esa quinta dimensión es el plano más cercano al físico. Claro, la humanidad cuando descansa va para allá, a la quinta dimensión. Entonces, es el lugar más cercano al físico que le permite a los maestros guiar, a enseñar, dirigir, ayudar a todas las esencias que luchan y que se mueven o tratan de moverse conscientemente mediante la didáctica aquella que dimos del desdoblamiento astral, ¿no? Entonces acá estamos entrando en detalle a ese mundo de la quinta dimensión. Ese mundo de la quinta dimensión solar obviamente está ocupada, existen esos seres de luz, maestros, existen los templos de la sabiduría, templos de la venerable logia blanca. Ahí encontramos el tribunal de la justicia, aquel tribunal o templo donde vamos a rendir cuenta cuando nosotros fallecemos. Allá somos llevados y los jueces de la ley nos juzgan de acuerdo a nuestras obras, a lo bueno y malo que hicimos, así nos premian o nos castigan. Ese es un tema para futuras clases. Lo vamos a hablar, por supuesto. Existe la iglesia gnóstica, existe el templo de la medicina. Él dice, bueno, ¿por qué existe el templo de la medicina en una quinta dimensión? Claro, existe, porque recordemos que existe un cuerpo astral, un mental, un causal, un físico. Esos cuerpos se enferman. Muchas enfermedades que tenemos en el mundo físico a veces no tienen cura, porque no son físicas, porque pertenecen a otro plano, a otra dimensión. Están en el plano astral, en el plano mental, en el plano causal. Ahí está el origen de esas enfermedades. O en la cuarta dimensión. En cualquiera de esos planos. Entonces, por eso en el mundo físico no tienen cura, porque no son físicas. Muy bien. Por eso existe el templo de la medicina, el templo de la música. Muchísimos templos en los mundos superiores. Hay maestros que enseñan, que guían, que orientan, que dan. Hay auditorios de clases, como estamos en este momento acá, en este lugar. Obviamente allá son amplios, de luz, enseñado de labios a oído por los maestros. Decimos de labios a oído porque sale de los maestros y le escucha a aquel ser que ha llegado en cuerpo astral a ese lugar y ahí lo aprende, ¿no? Entonces es la quinta dimensión, está ocupada. Esos seres, esos maestros viven como nosotros vivimos acá. Ellos visten como vestimos, ellos tienen sus trajes, sus túnicas, sus formas de vestir, ellos comen, tienen su casa, ellos van, trabajan, van y vienen. No estamos hablando de acá del físico, de ir con la pala, el pico, el tractor. No, estamos hablando de trabajos que hacen de acuerdo, o mejor dicho, por el bien de la humanidad, ¿no? Ayudar a la humanidad, guiar a la humanidad.
Ellos van, trabajan dentro del templo, después se van a su casa, descansan, allá comen, allá cocinan, allá hacen sus cosas, visten, ya vienen vestidos, vienen a sus trabajos, a sus labores diarias, siguen viviendo por una eternidad. Practicaron el factor nacer, crearon sus cuerpos solares, heredaron esa dimensión y si viven ahí para siempre, por una eternidad. El Maestro Jesús conserva su cuerpo físico como lo tuvo en el mundo físico por una eternidad. Él puede vivir en cualquier dimensión, en la quinta, en la sexta, en cuarta, física, donde quiera, ¿no? Puede ser tangible en el mundo físico, porque son seres liberados, seres de luz. Entonces, la quinta dimensión es un plano de vida. Aclaramos, está ocupada. Ahora, propósito de hablar de esta dimensión es porque el ser humano puede conocer esas dimensiones. Con el desdoblamiento astral se puede mover conscientemente en una quinta dimensión. Con las prácticas jinas, que la vamos a enseñar más adelante, se puede mover consciente entre una cuarta dimensión. Con la práctica de meditación puede penetrar a una sexta dimensión, ¿no? Y hablar directamente con los maestros, olvidarse de los cuentos, de las historias, de las creencias, de los dogmas que nos introducen en este mundo físico. Hablar directamente y aprender directamente. Ese es el propósito, que el estudiante conozca esas dimensiones, que aprenda a abandonar el cuerpo físico a voluntad y penetrar a esas dimensiones, penetrar a los templos de sabiduría. ¿Dónde están todos los maestros? Ahí están, para ayudar, para guiar a la humanidad. Ahí es donde se recibe el conocimiento de todas las cosas. Ahora, si recuerdan, hace unos minutos dijimos la eternidad, la quinta dimensión, porque ahí se junta el presente, pasado y futuro. El ser humano dentro de la quinta dimensión puede investigar el origen de la raza de este planeta, cómo empezó la humanidad, cómo vivió la raza anterior, la raza atlante, la raza Lemur, la raza protoplasmática, la raza hiperbórea, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo fue la vida en el planeta Luna antes de que éste perdiera la vida. O mejor dicho, la humanidad que existía ahí. Así sucesivamente. Se junta el presente, pasado y futuro. Ahí puede ver el final de esta raza, cómo culminará la vida en este planeta. ¿Qué nos espera a nosotros en la vida? ¿Qué ha sucedido con nuestra esencia en tiempos remotos? Y así sucesivamente. Así que los grandes sabios, los que pronosticaron lo que ha sucedido en este planeta, los que han dicho lo que sucederá al final de esta raza, cómo la humanidad sucumbirá y cómo surgirá la vida en una futura raza. ¿De dónde lo sacaron? De la quinta dimensión. Eso es todo. La esencia nuestra, cuando abandona el cuerpo físico de esta tercera dimensión y penetra a otra dimensión, puede investigar todas esas cosas en la eternidad, porque ahí se encuentra todo lo que ha sucedido. Alguien puede estarse preguntando en este momento, ¿y qué hay con las existencias pasadas que se habla mucho ahí? También las puede investigar dentro de la quinta dimensión. No nos vamos a meter en ese tema, porque hay un tema que vamos a tratar, ese punto del retorno y la recurrencia. No nos metemos mucho ahí, pero alguno de ustedes conoce, tiene información de eso, alguno está viendo este video por ahí, y dice, ¿qué hay con las existencias? También ahí la puede investigar, sus existencias pasadas, etcétera, 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 en la quinta dimensión. No se necesita nada que le enseñe en el mundo físico. No, la conciencia la puede aprender fuera del cuerpo físico. No necesitamos la regresión, las famosas hipnotizaciones que hay por ahí de algunos personajes, que eso no cabe dentro del gnosticismo. Eso no es gnosticismo. La gnosis es una enseñanza revolucionaria con el objetivo de transformar al ser humano. Aclaramos eso para que no hayan malos entendidos. Muy bien, más allá de la quinta dimensión existe una sexta dimensión. La sexta dimensión que se denomina los primeros mundos electrónicos. Se denomina los mundos electrónicos por esta razón, que ahí ya se ve la vida palpitar. Es un mundo más superior al astral. Ese astral, antes de pasar, también esta quinta tiene un plano mental que pertenece a la quinta dimensión, por si alguno ya sabe eso. Bueno, pueden decir, bueno, ¿y qué hay con el plano mental? Pertenece a la quinta dimensión, más arriba del astral solar. Pero no nos vamos a meter ahí muy detallado, porque vamos a hablar de eso en un nivel diferente, más adelante. Entonces, sexta dimensión, estamos hablando ahí, sexta dimensión, los primeros mundos electrónicos, se le denomina así,
porque ahí se ve la vida. Acá vemos una planta, un objeto, en el astral vemos la misma planta, en el mental vemos la misma planta, pero en el causal ya cambia. Ahí se ve palpitar la vida de todas las cosas, la vida misma, funcionar dentro de un organismo, es más real. Esa sexta dimensión, los primeros mundos electrónicos, mundo causal, porque ahí está el origen de todas las cosas, ahí se gesta todo, ahí se gestan todas las cosas, ahí se gesta lo que ha existido a través de la historia, los huracanes, los tornados, todo se da en un plano superior y después viene bajando por dimensiones hasta que se cristaliza en el mundo físico. La causa, hemos hablado o hablaremos o hemos escuchado algunas veces quizá sobre la causa y el efecto, ¿no? Ahí tiene su origen en el plano causal. Primeros mundos electrónicos, porque ahí el ego no tiene acceso. En ese plano, en esa dimensión, viven los seres que no tienen ego. En otras palabras, son dioses. Se liberaron, eliminaron el ego 100%. Para poderse quedar a vivir en la sexta dimensión, lo que las religiones llaman los cielos, se necesita no tener ego. Ese es el calificativo. No ego. El ego no tiene acceso a la sexta dimensión. Por eso se da la didáctica de la meditación. En temas anteriores hablamos de la meditación. ¿Para qué? Para que la esencia se despoje de eso inservible, de esos vehículos inferiores, se despoje del astral y del mental, se despoje del ego, de la personalidad y de todo eso, y de entre la esencia pura a la sexta dimensión, pura, limpia. Entonces es como un Dios en miniatura, es libre, es luz, capaz de investigar lo que quiera. Entonces, estos seres que viven en la sexta dimensión, que son grandes maestros, liberados, no tienen ego. Un día tuvieron cuerpo físico como el nuestro. Un día vivieron en este mundo físico, quizá en esta raza o quizá en razas anteriores. Y tuvieron que sufrir lo indecible para eliminar el ego en su totalidad y lograr la iluminación interior y ser herederos o habitantes de la sexta dimensión. Ahí existen maestros en la sexta dimensión para ayudar, para guiar, para enseñar a todo aquel que está luchando, todo aquel que practique, por ejemplo, la meditación, todo aquel que visite la sexta dimensión se va a dar cuenta lo que existe en la sexta dimensión. Para eso es la meditación, para que la esencia, para que nosotros, mejor dicho, nuestra esencia, conozca la sexta dimensión. Para eso es la meditación. Y cuando va a ese mundo, obviamente, la esencia se despierta, porque este es los primeros mundos electrónicos, es su mundo, es energético, es luz. Entonces la esencia se activa. De aquí viene nuestra esencia, la sexta dimensión, ese es su origen, su mundo. Entonces esa también está ocupada, existen seres que viven ahí. Requisito, no ego. El que tiene ego no se puede quedar a vivir en la sexta dimensión. Eso es todo. Séptima dimensión, esto corresponde al Padre, al real ser, al íntimo de cada ser humano. Ese pertenece a la séptima dimensión. Como que dice, lo máximo, ¿no? La luz total. ¿Cuándo vamos a pertenecer a la séptima dimensión? Cuando nos unamos con el Padre. Cuando nos convirtamos el uno con el Padre, como dijo Jesús el Cristo, ¿no? El que me conoce a mí, conoce a mi Padre. ¿Por qué? Porque se unió con el Padre. Dejó de ser multiplicidad, dejó de ser... Cuando decimos multiplicidad, no nos referimos al ego. Mejor dicho, sus partículas se unificaron. El Padre, la Madre, el alma humana, la conciencia, la esencia divina, se unificó uno solo, ¿no? Y así el ser humano llega a la séptima dimensión, ¿no? O sea, corresponde a esas partes superiores. Ahí nosotros entonces tendremos acceso a esa sexta dimensión, cuando nos unamos con nuestro Padre, cuando seamos uno con el Padre, cuando convirtamos en el Hijo amado del Padre. ¿Y cómo se llega ahí? Eliminando el ego. No hay otro secreto. No hay otro secreto. Esa es la llave para poder entrar a esa dimensión y quedarse a vivir en la sexta dimensión si queremos.
¿verdad? Porque el ser humano elige. Una vez que el ser humano desintegra el ego, es libre de habitar en la dimensión que quiera y quedarse donde quiera. Ayudar a la humanidad o no ayudarla. Tiene esa libertad. Pero claro, los grandes maestros, por amor a la humanidad, se quedan en esas dimensiones para guiar, para ayudar, para dirigir. Entonces, ahí tenemos las 7 dimensiones. Eso está ocupado. Todas las dimensiones tienen su característico especial. Entonces, así que aclaramos, no solamente existe la parte física. Esto que vemos nosotros no es lo único que existe. Más allá de eso que podemos percibir con nuestra vista, existen planos de vida. Seres que habitan en otras dimensiones, similar al físico, con otras leyes, por supuesto. No está gobernado por estas 48 leyes que estamos gobernados nosotros acá. Menos leyes, menos denso, más espiritual. Ahí tenemos lo que son las 7 dimensiones. Ahora bien, dijimos que el 7 es simbólico, es creativo, es cabalístico. Cabalístico quiere decir escrito, diseñado de tal forma que da una enseñanza. Es simbólico, eso es cabalístico, es algo que debe ser interpretado con la conciencia, con el conocimiento. No es alegórico. Cuando nosotros sumamos todo esto, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7, nos da un total de 28. La numerología, ¿no? Recordemos, quizá algunos de ustedes que están viendo este video saben algo de eso, ¿no? Pero para aquellos que no conocen, muchas veces los números esotéricamente son simbólicos. Entonces todo esto da 28, dijimos. Cuando descomponemos el 28, decimos 2 más 8 es igual a 10. Al descomponer el 10, es un 0 grande y un 1 en el centro. Este 1 significa el hombre liberado. El 0 grande es el absoluto. Dios, como le llaman las religiones. Los cielos, la gloria, como le llaman las religiones, ¿no? El absoluto. Donde todo rige una sola ley. La ley del Padre. Entonces, conclusión. Trajimos este tema para que ustedes sepan que existen más dimensiones y que las podemos conocer y que necesitamos aprender, que el conocimiento de sí mismo, el conocimiento de todo, el auténtico conocimiento de todo iniciado, de todo maestro, de todo liberado, no está en el mundo físico, está en las dimensiones superiores. Por eso Jesús el Cristo dijo, mi reino no es de este mundo, ¿no? Sino de las dimensiones superiores. Entonces, nosotros debemos de conocerla, debemos de aprender de ahí. Ahí es donde viene el conocimiento del maestro, ahí es donde viene el conocimiento del hombre auténtico. La sabiduría, cuando la investiga en los mundos superiores, ese es el auténtico conocimiento fuera de la mente. Ese conocimiento en estas dimensiones superiores no tiene límite. La mente tiene un límite. Acá, en el mundo físico, se basa en lo que podemos ver, nada más. Pero más allá de eso existen cosas que desconocemos y que no tienen límite. Y eso se logra con la conciencia despierta. Para despertar la conciencia se necesita el conocimiento gnóstico, se necesita observar, se necesita eliminar el ego, se necesita 3 factores de la revolución de la conciencia. Eso es todo. Y así nos convertiremos en habitantes de estas dimensiones superiores. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Este es un tema un poco largo, pero esperamos estar con ustedes en un tema subsiguiente.